El aire en Park Avenue seguía pesado. Apreté la pequeña mano de Lily, más por mi propia tranquilidad que por la suya. Ella saltaba feliz sobre las losas grises de la acera, con su vestidito azul ondeando. Todos los domingos eran iguales, una actuación en el teatro de las apariencias. El apartamento de mis suegros, un gran cooperativo de preguerra con olor a dinero antiguo y a pinesol, era el escenario. ¿Lista para ver a la abuela y al abuelo?, pregunté, intentando forzar algo de alegría en mi voz. Sí, respondió con la fe ciega de una niña de 2 años. Ethan, mi marido, ya estaba dentro. Llegué antes para ayudar a papá con la nueva caja del cable, me había dicho por teléfono. Una excusa. Sabía que llegar temprano era un ritual para él, un momento a solas con sus padres antes de que yo, la intrusa, apareciera con el elemento impredecible, nuestra hija. Clare abrió la puerta, mi cuñada. Su sonrisa era una fina línea de pintalabios. Por fin, ya íbamos a mandar una patrulla de búsqueda, dijo sin apartarse del umbral. Sus ojos recorrieron a Lily de arriba a abajo, luego a mí. Ara, esos zapatos son demasiado pequeños para ella. Se le ven los dedos presionando delante. No lo son, solo le gustan, mentí. Eran sus favoritos, con un pequeño lazo. Pasé junto a ella sintiendo su mirada clavada en la nuca. El salón era un altar al orden. Todo brillaba, todo en su lugar. Meredith, mi suegra, se acercó para los 2 besos al aire. Sus labios rozaron mi mejilla como papel de lija. Ethan está con Arthur, cosas de hombres, anunció como si explicara un misterio sagrado. Luego miró a Lily. Vigílala, Ara. No dejes que toque el cristal de Swarovski. La última chica de la limpieza los dejó muy brillantes, pero son delicados. Arthur, desde su trono, un sillón de cuero, apenas levantó una mano para saludar. El televisor, una pantalla plana del tamaño de una ventana, transmitía un partido de la NFL. El volumen era su fortaleza. Fue entonces cuando Clare hizo su entrada triunfal. Llevaba de la mano a su hija Sofía, de 3 años, vestida como una pequeña duquesa. Mi niña fue la alumna de la semana, declaró Clare con la voz lo bastante alta para que todos la oyeran. Y como recompensa le compré esto. Desde detrás del sofá sacó una gran caja con la imagen de una casa de muñecas que parecía una mansión en los Hamptons. No era un juguete, era una declaración. Madera barnizada, muebles en miniatura que parecían de diseñador, luces LED y una obscenidad de lujo. Sofía la miró con indiferencia. Lily, en cambio, soltó mi mano. Sus ojos se abrieron como platos. Oh, susurró fascinada. Sí, es preciosa, ¿verdad?, dijo Clare a su hija, ignorando a la mía. Pero es solo para niñas muy cuidadosas, para princesas. Lily, impulsada por una curiosidad irresistible, extendió un dedo. Solo quería señalar la diminuta chimenea. No iba a tocarla. El grito de Clare sonó como un latigazo. Agarró la muñeca de trapo de Lily, la que usaba para dormir todas las noches, y se la arrancó. No toques eso. No le enseñas nada, Ara. Esto es de Sofía. Lily se quedó paralizada. Su carita se arrugó y rompió a llorar con un sollozo desgarrador, de esos que suenan como si el alma se rompiera. Me levanté de un salto. Clare, por Dios, solo la estaba mirando. Devuélvele su muñeca. Tiene que aprender, replicó, colocando la muñeca en lo alto de una estantería como si fuera un trofeo. Primero se pide permiso. Mi hija lloraba con los brazos extendidos hacia su tesoro. Meredith suspiró exasperada. Por favor, controla a tu hija. Es domingo. Arthur subió aún más el volumen del televisor. Ethan asomó la cabeza por el pasillo, puso cara incómoda y desapareció. Conteniendo mi furia, levanté a Lily en brazos. La acuné susurrándole tonterías al oído. Sus sollozos se fueron calmando hasta convertirse en hipidos. Todo por un gesto de curiosidad, por existir. La cena fue una prueba. Un estofado pesado como el ambiente. Clare hablaba de los viajes de negocios de su marido Robert a Bruselas. Arthur opinaba sobre política. Ethan asentía. Meredith vigilaba que no cayera ni una sola miga al suelo. Yo empujaba la comida por el plato, sin hambre. Lily, en su trona, jugaba en silencio con una cuchara. Después del café,
Los hombres se retiraron al despacho. Meredith y Clare empezaron a recoger la mesa. Me ofrecí a ayudar. No, tú quédate con la niña, dijo Meredith sin mirarme. Ya tenemos suficiente desorden con el que lidiar. El desorden era Lily, que ahora observaba en silencio desde el suelo mientras Clare, con gesto ceremonioso, colocaba la casa de muñecas en la mesa baja del salón. Un lugar de honor, un faro. Voy al baño, cariño, le dije acariciándole el pelo. Quédate aquí con mamá un minuto. Fue un descuido de segundos. El tiempo justo. El sonido no fue un grito. Fue un chillido corto y agudo que se cortó de golpe. Luego un silencio horrible. Lo supe, en mis entrañas lo supe. Corrí. El salón. La escena se grabó en mis retinas. Lily estaba de pie junto a la mesa baja, la punta de un dedo acariciando suavemente el pequeño tejado de la casa de muñecas. Clare estaba a su lado. No la había visto entrar. En la mano de mi cuñada brillaba la cafetera italiana plateada, la vieja que solo se usaba con invitados importantes. Del pico salía vapor. Clare no parecía enfadada. Su rostro estaba concentrado, sereno. Miró a Lily, miró la cafetera y luego, con un movimiento deliberado, casi elegante, inclinó el brazo. Un chorro de líquido oscuro y humeante salió disparado del pico. No fue una salpicadura. Fue un flujo directo, dirigido, que cayó sobre toda la cara de mi hija. El sonido que siguió fue un jadeo ahogado, un ruido de asfixia. Lily no gritó. Se desplomó hacia atrás como una muñeca de trapo. Sus pequeñas manos volaron a su cara. No. Mi voz salió extraña, un rugido animal. Clare dejó la cafetera sobre la mesa con un golpe sordo. Se me resbaló, dijo mirando a Meredith y a Arthur que aparecían en la puerta. Su voz era plana, firme. La niña me empujó. Quería el juguete. Fue un accidente. Mentirosa. Lo hiciste. Te vi. Grité arrodillándome junto a Lily. No me atrevía a tocarle la cara. Su piel preciosa, estaba roja, de un rojo intenso, violento. En su mejilla izquierda, cerca del ojo, ya aparecían burbujas blancas, ampollas formándose ante mis ojos. El olor a café quemado y carne me revolvió el estómago. Lily, mi amor, mamá está aquí, balbuceé sin saber qué hacer. El pánico me cerraba la garganta. Ethan apareció detrás de sus padres, pálido. ¿Qué ha pasado?, preguntó aturdido. Llama a una ambulancia, le grité. Arthur dio un paso adelante. No miró a su nieta. Me miró a mí. Sus ojos pequeños y duros brillaban de furia. ¿Qué le has enseñado a esta criatura?, gruñó. No respeta nada. No puede dejar de tocar lo que no es suyo. Mira el susto que le ha dado a tu cuñada. No podía creerlo. Meredith asintió cruzándose de brazos. Siempre igual, tan permisiva. Le dejas hacer lo que quiere. Y ahora mira el accidente que ha provocado. Accidente. La palabra sonó falsa, obscena. Clare se limpiaba las manos en el delantal. Su boca era una línea tensa, pero en sus ojos había algo, no miedo, satisfacción. La cafetera estaba muy caliente, repitió con la mirada fija en mí. Era para el café de después. Se me resbaló. Me empujó. Eres una mentirosa, rugí levantando con cuidado a Lily. Gimió con un sonido débil que rompía el alma. Su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. Basta. La voz de Arthur retumbó silenciándolo todo. Se plantó delante de mí. Su aliento olía a whisky. Siempre con el drama. Tu hija se porta mal, ocurre un percance y tú insultas a mi familia. Se acabó. Fuera. ¿Qué?, susurré sin aliento. Ya lo has oído, chilló Meredith señalando la puerta con un dedo tembloroso. Vienes aquí, alteras la paz de esta casa y encima haces acusaciones. Fuera de mi casa. Llévate a tu hija y no vuelvas. Miré a Ethan. Estaba mirando al suelo. Sus manos colgaban a los lados sin fuerza. No dijo nada. No hizo nada. En ese instante desapareció. Dejó de ser mi marido. Se convirtió en un simple espectador. Un frío absoluto me recorrió. El miedo se congeló. Apreté a Lily con cuidado de no tocar su cara herida y la apreté contra mi pecho. Hundió su rostro en mi cuello,
respirando con dificultad. Vamos, Lily, susurré. Me di la vuelta. Caminando hacia la puerta sentí las miradas de mis suegros cargadas de odio sobre mi espalda. Oí a Clare decirle algo a Sofía con voz dulce. No te preocupes, cariño. Ya se van. La puerta principal era pesada. La abrí con el hombro. El aire frío del pasillo me golpeó. Lily temblaba. Antes de que la puerta se cerrara oí la voz clara y despreciativa de Arthur dirigida a su hijo. Y tú, Ethan, ya es hora de que pongas orden en tu casa. El portazo final resonó en la escalera como un disparo. Afuera en Park Avenue la tarde estaba soleada y fría. La gente paseaba. La vida seguía. Yo sostenía a mi hija escaldada en brazos. Saqué el teléfono. Mis dedos no temblaban. Estaban rígidos como piedra. Marqué el número de mi padre. Papá, dije con una voz extrañamente tranquila, metálica. Ven ahora mismo al hospital Lenox Hill. Es Lily. Hice una pausa mirando las ventanas del gran apartamento. Y mañana, papá, mañana cortamos todo. Todo lo que nos une a esta gente. ¿Me oyes? Todo. La luz fluorescente del hospital parpadeaba con un ritmo espasmódico que me taladraba los ojos. Olía a desinfectante y a miedo. En mis brazos Lily apenas gemía, un sonido bajo y constante como el de un pequeño animal herido. La piel de su mejilla izquierda, ahora cubierta con una gasa húmeda que me había dado una enfermera con cara de lástima, parecía latir bajo mis dedos. El médico vendrá enseguida, había dicho la recepcionista sin levantar la vista del ordenador. Eso fue hace 20 minutos, o quizá una hora. El tiempo se había disuelto. Solo existía el peso de Lily, su calor febril y la imagen grabada en mi mente, la cafetera inclinándose, el chorro oscuro, la expresión serena de Clare. La puerta de urgencia se abrió. Ethan entró. Llevaba la misma chaqueta que en casa de sus padres. Su cara no mostraba preocupación, mostraba rabia contenida. Sus labios una línea blanca y tensa. Ara, dijo mi nombre como si fuera una acusación. ¿Dónde estabas? Pregunté sin reconocer mi propia voz. En casa. Arreglando el desastre que provocaste, escupió acercándose. No miró a Lily. Me miró a mí. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué le dijiste a Clare para que se pusiera así? El aire abandonó mis pulmones. Parpadeé pensando que había oído mal. Yo. ¿Qué le dije, Ethan? Derramó café hirviendo sobre nuestra hija. Lo vi. Clare dice que fue un accidente. Me interrumpió con brusquedad. Dice que Lily se abalanzó sobre Sofía para quitarle el juguete, que la empujó y que la cafetera se le cayó de las manos. ¿Y por qué estaba tan caliente la cafetera, Ethan? Porque está loca, susurré abrazando a Lily con más fuerza. Ella se estremeció. Y tú lo sabes. Siempre lo has sabido. No empieces con tus dramas. Alzó la voz. Una enfermera que pasaba nos lanzó una mirada de advertencia. Bajó el tono, pero la rabia seguía hirviendo. Mi hermana no es así. Nunca hiciste el más mínimo esfuerzo por encajar. Criticas a mis padres, desprecias sus tradiciones y ahora has puesto a mi hija en su contra. Mira dónde estamos por tu culpa. Cada palabra era un clavo. Miré a ese hombre, el padre de mi hija, el que compartía mi cama, y solo vi a un desconocido. Un desconocido que había elegido su bando en el salón de sus padres mientras su hija se quemaba. Tu culpa, dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí, es no haber parado esto hace años. Tu culpa es dejar que tu hermana envenene todo. Y tu culpa es estar aquí ahora defendiéndola a ella y no a ella, señalé a Lily. Por fin Ethan miró a su hija. Su mirada se posó en la gasa y en el pequeño hombro tembloroso. Un destello de algo, quizá duda o dolor, cruzó sus ojos, pero fue fugaz, ahogado por la lealtad tóxica que lo estrangulaba. Estará bien. Solo son quemaduras superficiales, murmuró como si intentara convencerse. ¿Superficiales? Una voz profunda cargada de furia glacial retumbó detrás de nosotros. Mi padre, Mike, estaba allí. Aún llevaba la ropa de trabajo como si hubiera venido directo de la obra. A su lado, un hombre más joven con traje serio sostenía un maletín. David, el abogado de la familia. Su presencia llenó de golpe el frío pasillo. Mike, dijo Ethan sorprendido, y luego con un tono de desdén.
Esto es un asunto familiar. No deberías. Mi nieta escaldada por una bruja si es asunto mío, lo cortó mi padre. Se acercó a mí. Sus ojos, duros como acero, se suavizaron un instante al ver a Lily. ¿Cómo está, cariño? Le duele, logré decir. Era todo lo que podía articular. Mickey asintió con la mandíbula tensa. Luego se volvió hacia Ethan. La transformación fue aterradora. Su cuerpo ancho y fuerte parecía crecer. Dime una cosa, Ethan, solo una. ¿Viste lo que pasó? Ethan tragó saliva. Clare dice que fue un accidente. La niña la empujó. No te pregunté qué dijo esa arpía, rugió mi padre con la voz resonando por el pasillo. Varias cabezas se giraron. Te pregunté si lo viste. ¿Estabas en la habitación? No, pero... Entonces cállate. Mike dio un paso adelante. David el abogado puso una mano cautelosa en su brazo, pero él la apartó. Durante años he visto cómo esa mujer, tu hermana, envenenaba a tu familia contra mi hija. Lo he visto en cada Navidad, en cada cena. Y tú, un hombre adulto, has fingido no ver nada. Pero esto, señaló a Lily con la cabeza, esto es la gota que colma el vaso. Esto es un delito. Fue un accidente, insistió Ethan, pero su voz ya no tenía fuerza. Sonaba como un disco rayado. Un accidente. David intervino con una calma profesional que contrastaba con la tensión del ambiente. Abrió su maletín y sacó una libreta legal. Señor Hayes, permítame informarle. Arrojar un líquido hirviendo sobre un menor, exista o no intención previa de causar daño, puede constituir como mínimo un delito grave de imprudencia temeraria. Dependiendo de la evaluación médica podríamos hablar de algo más. La intención, por supuesto, es más difícil de demostrar a menos que haya testigos. Dejó la última frase suspendida en el aire mirando directamente a Ethan. Me está amenazando, balbuceó Ethan dirigiendo hacia David la ira que no se atrevía a dirigir a mi padre. Le estoy informando, corrigió David con suavidad. Su hija ha resultado herida. Su esposa es testigo directo de los hechos que contradicen la versión de su hermana. Usted no lo es. Sería prudente que reflexionara sobre dónde quiere situarse cuando la policía tome declaración. La policía, murmuró Ethan palideciendo. Por primera vez algo parecido al miedo apareció en sus ojos. No era miedo por Lily, era miedo por las consecuencias del escándalo. En ese momento se abrió la puerta de la sala de exploración. Una mujer joven con bata blanca salió con el pelo recogido en un moño severo. Llevaba gafas que hacían su rostro más pequeño, pero sus ojos eran agudos y cansados. ¿Familia de Lily Hayes?, preguntó. Sí, dijimos Ethan y yo al mismo tiempo adelantándonos. La doctora nos miró a ambos y luego fijó su atención en mí sosteniendo a la niña. Soy la doctora Ruiz. Tráiganla, por favor. La seguimos hasta una pequeña sala blanca. Ethan se quedó cerca de la puerta como un extraño. Coloqué a Lily en la camilla. Gimió asustada. La doctora se puso guantes y con una delicadeza que contrastaba con su expresión severa empezó a retirar la gasa. Contuve la respiración. Debajo la piel estaba en carne viva, brillante, una zona grande desde la sien hasta la barbilla cruzando el pómulo. En el centro, cerca del párpado inferior, había un área más oscura donde las ampollas se habían roto dejando una superficie roja y húmeda. Era peor de lo que recordaba. La doctora la examinó en silencio palpando suavemente los bordes. Aplicó una pomada fría que hizo que Lily se estremeciera. Luego me miró. Es una quemadura térmica de segundo grado profundo. La temperatura del líquido era muy alta. Por suerte el tiempo de contacto fue breve. De lo contrario estaríamos hablando de tercer grado y cirugía. ¿Y la cicatriz?, pregunté con un nudo en la garganta. La doctora suspiró, el suspiro de alguien que había dado esa noticia demasiadas veces. Habrá una marca. En una niña tan pequeña, con una piel tan delicada y en el rostro, sí, habrá cicatriz. Con el tiempo y con los tratamientos adecuados puede reducirse mucho, pero no desaparecerá por completo. El mundo se inclinó. Me agarré al borde de la camilla para no caer. Una marca en su pequeña cara, para siempre. Un recordatorio físico todos los días de lo que había pasado, de la maldad de Clare, de la cobardía de Ethan, de mi fracaso al protegerla. ¿Lo entiende?,
Preguntó la doctora mirándome a los ojos. Asentí incapaz de hablar. Vamos a darle algo para el dolor y una pomada antibiótica. Debe aplicarla 3 veces al día y vigilar si tiene fiebre. Necesitará revisiones regulares con un cirujano plástico pediátrico. Gracias, murmuré. Ethan desde la puerta había escuchado en silencio. Su rostro era de piedra. ¿Una cicatriz? ¿Para siempre? Sí, señor, confirmó la doctora con frialdad profesional. Para siempre. Mi padre, que había seguido la conversación desde fuera, entró en la sala. Su mirada fija en Ethan podría haber derretido acero. ¿Has oído eso?, dijo con cada palabra cargada de veneno. Tu hija llevará la firma de tu hermana en la cara todos los días de su vida. ¿Sigues diciendo que fue un accidente, Ethan? Ethan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. La fría realidad médica empezaba a atravesar su armadura de negación. Entonces Mike se irguió. No se dirigía a mí ni a Ethan. Habló a la sala, a la doctora, al mundo. Escúchenme todos, dijo con una voz que no era un grito sino una declaración firme tallada en granito. Desde este momento Mike Collins y toda mi familia rompemos cualquier lazo, cualquier relación, cualquier contacto con la familia de Ethan Hayes. No quiero verlos. No quiero saber nada de ellos. Y no volverán jamás a acercarse ni a mi hija ni a mi nieta. Lo que pasó hoy no fue un accidente. Fue una agresión. Y cualquiera que proteja al culpable es tan culpable como quien la cometió. Miró directamente a Ethan. Tú eliges. Pero ya elegiste, ¿verdad? Cuando te quedaste allí limpiando el desastre. Ya elegiste. Ethan palideció aún más con los puños apretados a los lados. Miró a Lily en la camilla con la mejilla vendada. Luego me miró a mí. En sus ojos vi muchas cosas, rabia, frustración, miedo, pero no vi arrepentimiento. No vi amor. Esto es una locura, tartamudeó. Están destruyendo la familia. Ya la destruiste tú, escupí encontrando por fin mi voz, cuando dejaste que quemaran la cara de tu hija. Ese fue el final. Con un sonido gutural de rabia, Ethan giró sobre sus talones. No dijo otra palabra. No miró atrás. Abrió la puerta de golpe y salió al pasillo. Sus pasos rápidos y furiosos resonaron hasta desvanecerse. El portazo al final del pasillo sonó como el cierre de una tumba. El olor a limón y lavanda de la casa de mis padres era como una bomba que no podía alcanzar el lugar donde yo estaba anclada en un frío interior que ni siquiera la manta que mi madre Ellen había puesto sobre mis hombros podía disipar. Lily por fin dormía gracias a un analgésico suave en mi antigua cama. A través de la puerta entreabierta podía ver su pequeña espalda subir y bajar. La gasa blanca en su mejilla era una mancha insoportable. Tienes que comer algo, cariño, dijo mi madre colocando una taza humeante de té frente a mí. Sus manos, con venas marcadas, temblaban ligeramente, no por la edad sino por la rabia contenida. No tengo hambre, mamá. No es una sugerencia, respondió con esa firme dulzura con la que me había criado. Se sentó frente a mí. Sus ojos color avellana reflejaban mi dolor duplicado. Mike fue con David, el abogado. Están preparando cosas. Pero ahora necesito que me hables. Necesito entender cómo se llegó a esto. Miré la taza. El vapor se enroscaba hacia arriba, efímero como la normalidad. No fue un ataque de rabia, dije con la voz hueca, distante. No gritó. No parecía fuera de control. Lo hizo con calma, como si estuviera regando una planta. Mi madre hizo rápidamente la señal de la cruz. Dios mío. Y ellos, Arthur y Meredith. Tragué un sabor amargo. Nos echaron, como si fuéramos perros con sarna. Ethan se quedó limpiando. El nombre de mi marido cayó entre nosotras como una lápida. Ya no era mi marido. Era Ethan, el hombre que eligió quedarse. Siempre supe que esa mujer tenía algo roto dentro, murmuró Ellen mirando por la ventana hacia su pequeño jardín. Pero esto es pura maldad. No es solo celos. Mamá, dije sacando a la luz algo que había guardado durante años, un veneno que ahora podía nombrar. Es más profundo. Es odio hacia mí por quitárselo. Y hacia Lily por ser su hija. ¿Quitarle a quién? A Ethan, su hermano pequeño, el príncipe, el heredero varón.
Las piezas empezaban a encajar formando una imagen nauseabunda. Tú no los conocías entonces. Pero papá sí. Arthur siempre miró por encima del hombro a Clare. Quería un hijo para el negocio de construcción. Cuando nació Ethan fue como si el sol saliera solo para él. Clare era una niña inteligente. Sí, pero una niña. Lo he visto durante años. Cada logro de Ethan se celebraba. Cada logro de Clare era un por fin o un pero y el novio. Ella lo adoraba y lo odiaba al mismo tiempo. Y yo fui la que se llevó al ídolo de la familia. Y para colmo le di una nieta, otra mujer a la que despreciar. Mi madre asintió lentamente. Y la niña, Lily, era el símbolo de todo lo que ella nunca tuvo, amor incondicional. Y el juguete, añadí viendo otra vez en mi mente la obscena casa de muñecas, no era para Sofía. Era para ella, un recordatorio de que podía darle a su hija lo que a ella le habían negado. Y Lily. Lily se atrevió a tocarlo, a manchar su trofeo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había sido un castigo por tocarlo. Había sido una ejecución por atreverse. Sonó el timbre de forma brusca. Mi madre se levantó. Era Chloe, mi prima. Entró como una tormenta, con vaqueros, botas y la mochila de estudiante de último año de Derecho. Su abrazo fue fuerte, casi doloroso. El abuelo me lo contó, dijo sin soltarme. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban serios. Esa hija de... Se contuvo. Perdón, tía Ellen. Siéntate, cariño, suspiró Ellen. ¿Quieres té? Yo quiero saber qué vamos a hacer, dijo Chloe, dejando la mochila en el suelo. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus dedos estaban calientes. David, el abogado, ya está consiguiendo los informes del hospital. Pero necesitamos más. Tienes que contármelo todo, cada detalle. Se lo conté otra vez. Cada palabra era como arrancar una costra. Cuando llegué a la parte de la cafetera y a la expresión de Clare, Chloe me apretó la mano con fuerza. Esa bruja fría, murmuró. Luego se mordió el labio, pensativa. Oye, ¿y si esta no es la primera vez? ¿Qué quieres decir? Chloe miró a mi madre, luego a mí. Bajó la voz. Esto va a sonar loco, pero hace años, cuando yo estaba en la universidad, una amiga mía de psicología compartía piso con una chica que iba a la misma universidad privada que Clare, una pija total. Me contó que esa chica, Clare, tuvo un novio en primero. Un chico artístico, totalmente fuera de su mundo. Sus padres, sobre todo su padre, lo despreciaban. Terminó mal. Muy mal. ¿Hasta qué punto?, pregunté, sintiendo un nuevo nudo en el estómago. La chica dijo que cuando él intentó dejarla, Clare lo acorraló en el aparcamiento de la universidad. Llevaba un termo en la mano. Le dijo que, si no volvía con ella, le tiraría ácido de batería en la cara. Chloe hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. El chico, aterrorizado, la denunció. Pero los padres de Clare movieron hilos. Muchos hilos. Lo arreglaron todo. Dinero, amenazas, quién sabe. La denuncia desapareció, y convencieron a Clare para cambiarse a empresariales y dejar de avergonzar a la familia. El silencio que siguió fue espeso. Mi madre tenía la mano sobre la boca. Yo solo podía pensar en el líquido humeante cayendo sobre la cara de mi hija. No era café. Podría haber sido ácido. La misma frialdad, la misma intención de marcar, de dañar, de poseer. ¿Y ese chico?, pregunté con la voz ronca. Se cambió de universidad, se fue de la ciudad. Mi amiga le perdió la pista, pero recuerdo el nombre. Daniel. Daniel Mena. Podría intentar encontrarlo. Si estuvo dispuesto a denunciar entonces, quizá ahora, con esto, podría servir como testimonio sobre su carácter. Demuestra de lo que es capaz, concluyó mi madre con la voz temblorosa. Solo es un rumor de hace años, advirtió Chloe al ver encenderse la esperanza en mis ojos. Difícil de probar, pero es un hilo. Y ahora mismo necesitamos todos los hilos posibles. Mi teléfono, que estaba en silencio sobre la mesa, vibró. Un mensaje. Número oculto. Lo abrí. No había texto, solo una foto. Un primer plano de la casa de muñecas, intacta, reluciente, colocada otra vez en el centro de la mesa de café de mis suegros.
El sol de la tarde hacía brillar las pequeñas ventanas. Era una imagen de normalidad absoluta, de victoria. Debajo de la foto, unos segundos después, llegó un segundo mensaje. Solo 4 palabras. Se lo buscó ella solita. La sangre se me heló en las venas. Le enseñé la pantalla a Chloe y a mi madre. El color desapareció del rostro de Ellen. ¿Quién es, Clare?, dijo Chloe cogiendo el móvil. Tiene que ser ella. No lo sé. Número oculto. Podría ser ella. Podría ser cualquiera de ellos. Miré a mi madre. Tengo que llamar a la policía ahora mismo. Esto es acoso. Es una amenaza. Sí, llama, dijo mi madre con firmeza. Y guarda eso, cada pieza de evidencia. Con manos temblorosas marqué el 911. Expliqué de la forma más concisa que pude lo que había pasado en la cena, la quemadura y ahora el mensaje anónimo. La operadora al otro lado tomó notas con una voz profesional, pero distante. Dijo que mandarían una patrulla para tomar declaración, pero que por un único mensaje sin una amenaza explícita las opciones eran limitadas. Me aconsejó bloquear el número y guardar la prueba. Colgué sintiéndome más vulnerable que antes. No sirve de nada, murmuré desanimada. No, sí sirve, me corrigió Chloe. Crea un precedente, un historial. Ahora, volvamos a nuestro plan. ¿Nuestro plan? ¿Qué era eso? ¿Venganza? ¿Justicia? Yo solo sentía un cansancio infinito. Necesitaba un baño. Necesitaba dormir. Necesitaba que a mi hija no le doliera. Voy a comprobar si funciona la banca online, dije más por hacer algo que por una razón real. Había intentado pagar gasolina con la tarjeta de débito unos días antes y me la habían rechazado. Pensé que había sido un fallo. Abrí la aplicación en el móvil. Metí mis datos. Entré en la cuenta conjunta, la que Ethan y yo usábamos para los gastos de la casa, la hipoteca, la guardería. La pantalla cargó y luego se quedó en blanco. No, en blanco no. Mostraba el saldo. 0. Parpadeé. Actualicé. Nada. 0. ¿Qué pasa?, preguntó Chloe, alertada por mi expresión. La cuenta. Tartamudeé. Está vacía. ¿Vacía? ¿Qué quieres decir con vacía? Mi madre se acercó. 0. Nada. Y en el historial de movimientos, los últimos días mostraban cargos normales, el supermercado, la gasolinera y luego la transacción demoledora hecha ayer por la tarde. Una transferencia por el saldo completo, 18.650, a otra cuenta, una cuenta que no reconocí, pero cuyo titular aparecía con las iniciales EH, Ethan Arthur Hayes. La había vaciado. Al día siguiente de que su hermana le quemara la cara a nuestra hija, había ido al banco o había entrado online y había movido hasta el último céntimo a su cuenta personal. Nuestra seguridad, el dinero de la hipoteca, de la guardería, de los tratamientos de Lily. Se había ido. Se me escapó un sonido extraño de la garganta. No fue un sollozo. Fue una risa seca, desesperada. Se llevó el dinero, dije mirando a mi madre y a Chloe. Todo. No queda nada. Él encerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Chloe maldijo por lo bajo con una creatividad impresionante. Es para dejarte sin recursos, dijo al final con frialdad analítica. Para hacerte depender de él o para que te rindas. Es una táctica muy sucia. Me quedé mirando la pantalla. Los 2 ceros parecían burlarse de mí. Luego miré hacia la habitación donde dormía mi hija con la cara vendada. La rabia, esa rabia fría que había empezado a formarse en el hospital, se solidificó. Se transformó en algo duro, afilado, decidido. Ya no tenía miedo. Ya no estaba herida. Estaba en guerra. Cogí el teléfono. No para llamar a la policía. Marqué el número de mi padre. Papá, dije, y mi voz ya no temblaba. Era plana, firme. Ethan vació la cuenta conjunta. Todo. Necesito que David empiece inmediatamente los trámites de separación, además de todo lo demás. Y necesito encontrar trabajo. La llamada llegó a las 7 de la mañana. Un timbre insistente que atravesó el sueño inquieto en el que daba vueltas. Alargué la mano hacia el teléfono, con la vista borrosa. Era un número oculto, como de costumbre últimamente. Sí,
Murmuré con la voz espesa. Ara. Era la voz de Ethan, plana, sin emoción, como si hablara con un teleoperador. Mi madre ha muerto. El sueño desapareció al instante. Me incorporé en la cama. A mi lado Lily dormía profundamente, con la mejilla vendada apenas visible sobre la almohada. ¿Qué? Meredith. Anoche. Un infarto masivo. En su habitación. Hizo una pausa. Podía oír su respiración controlada, medida. El funeral es hoy a las 5 en San Ignacio. No dijo deberías venir. No dijo por Lily. Soltó la información como quien tramita un asunto administrativo. Ethan, lo siento, conseguí decir, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. No sentía pena. Sentía un vacío extraño, punteado por un alivio mezquino y culpable. Ya no podía gritarme más. Ya no podía mirar a su nieta con desprecio. Sí. Otra pausa. Luego, con un tono teñido por la primera emoción real, una acusación, dijo. El médico dijo que el estrés extremo pudo desencadenarlo. El shock de la semana pasada. Ahí estaba. No lo dijo, pero flotó en el silencio entre Manhattan y mi pueblo. Fue culpa tuya. Culpa de Lily. Culpa de tus dramas. No me digas eso, lo corté con frialdad. Solo te digo lo que dijo el médico. Su voz recuperó su cualidad estéril. A las 5, San Ignacio. Colgó. Me quedé sentada en la cama, con el teléfono en la mano, mirando dormir a mi hija. La noticia no me entristecía. Me aterraba por lo que significaba, por lo que venía ahora. Cuando se lo conté a mis padres en la cocina, mientras el café humeaba en nuestras tazas, la reacción de mi padre fue inmediata. No vas a ir. Tengo que ir, papá. ¿Para qué? ¿Para que esa gente te escupa en la cara? Mike golpeó la mesa con el puño. Esa mujer te echó de su casa mientras tu hija estaba quemada. ¿Y ahora quieres ir a llorarla? No voy a llorarla, dije más tranquila de lo que me sentía. Voy a dejarme ver, para que sepan que no me escondo. Si no voy, Clare dirá que me quedé lejos por culpa. Que la maté yo. Ya lo está insinuando. Tu prima tiene razón, dijo mi madre, Ellen, secándose las manos en el delantal. Su cara estaba pálida, pero decidida. Si no vas, gana ella. Controla el relato. Pero no vayas sola, cariño. Iremos contigo. Negué con la cabeza. No. Esto tengo que hacerlo yo. Vosotros dos quedaos con Lily. No quiero que la vean. No quiero que la toquen. Al final fue Chloe quien decidió venir conmigo. Soy abogada en prácticas, dijo con una sonrisa torcida. O al menos lo aparento. Y me muero por ver este circo. La iglesia de San Ignacio estaba llena. Olía a cera, a flores marchitas y a perfume caro. El ataúd de madera oscura descansaba frente al altar cubierto por un manto de rosas blancas, demasiado puras. Clare estaba en el primer banco, de negro riguroso, con un velo que apenas ocultaba su cara hinchada y pálida. Lloraba con elegancia, con un pañuelo de encaje pegado a los ojos. Sofía, a su lado, vestida como una muñeca de escaparate, miraba alrededor aburrida. Ethan estaba al otro lado, erguido, estoico, con la mirada fija en el crucifijo. No lloraba. Arthur, mi suegro, parecía haber envejecido 20 años. Estaba hundido en el banco, como si el peso de su propio cuerpo fuera insoportable. Sentí todas las miradas sobre mí cuando entré con Chloe agarrada a mi brazo. Susurros, miradas esquivas, un murmullo que recorrió la nave como un viento venenoso. Caminé hasta un banco intermedio y me senté. No me arrodillé. No recé. El sacerdote, un hombre joven llamado Padre Paul, al que recordaba de la boda, habló de la paz de los justos, de la familia, del consuelo de la fe. Sus palabras sonaban huecas, como un guión mal aprendido. Fue al final de la misa, cuando la gente empezó a salir hacia el cementerio, cuando ocurrió. Clare se giró, su mirada ya seca, brillando de odio, me encontró entre la multitud y señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Su voz aguda cortó el silencio respetuoso. Tú. Es culpa tuya. Todos se detuvieron. Toda la iglesia quedó inmóvil. Viniste a mi casa. Arruinaste nuestra paz. Mataste a mi madre con tu veneno.
Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Chloe me apretó el brazo. Clare, por favor, este no es el momento, dijo Ethan poniendo una mano en su hombro, pero su voz carecía de convicción. Sí que es el momento, chilló ella apartándose de su mano. Se volvió hacia mí dando unos pasos al frente, con el velo torcido y los ojos enrojecidos al descubierto. Ella y su hija monstruo mataron a mi madre con su escándalo, con sus mentiras. Eres una asesina, Ara. El padre Paul se colocó entre nosotras con las manos alzadas en gesto de paz. Señora, por favor, en la casa de Dios. Su madre está descansando. No perturbe su descanso. Paz. Paz. Clare se echó a reír. Un sonido seco, horrible. ¿Qué paz puede tener con la persona que la mató aquí, en su iglesia? Fuera. Lárgate de aquí. Entonces se acercó Robert, su marido. Siempre un hombre apagado, una sombra junto al sol abrasador de su esposa. Olía a brandy a pesar de la hora. El traje le quedaba grande, como si hubiera adelgazado. De pronto puso una mano torpe sobre el brazo de Clare. Cariño, ya basta. La gente está mirando. Que miren, gimió ella volviéndose hacia él. Que todo el mundo sepa lo que es. Una bruja que vino a destruir a mi familia. Robert la miró, y por primera vez vi algo distinto a la sumisión en sus ojos. Vi cansancio, una rabia profunda y antigua. Clare, por el amor de Dios, ¿no has hecho ya suficiente con la niña? ¿Y ahora esto? Clare se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir?, susurró con una voz peligrosamente baja. Robert, impulsado por el alcohol y la tensión del momento, dejó escapar la lengua. Basta ya de teatro. El corazón de tu madre estaba destrozado y tú no parabas de machacarla con tus dramas, tus celos, como con la niña, como si no tuvieras ya la maldita cafetera en la mano cuando entraron. El silencio fue absoluto. Un silencio muerto. Robert se dio cuenta de lo que había dicho. Palideció. Clare lo miró como si lo viera por primera vez y no le gustó lo que vio. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir?, preguntó Ethan, dando un paso al frente, con la mirada saltando de Robert a Clare. Nada, murmuró Robert mirando al suelo. No he dicho nada. Estoy alterado. Pero ya era tarde. Como si no tuvieras ya la maldita cafetera en la mano. No fue un accidente. No se le resbaló. Ya la tenía. Estaba preparada. Me latía el corazón tan fuerte que pensé que me estallaría en el pecho. Sin pensarlo, casi por instinto, metí la mano en el bolsillo del abrigo. El móvil. Lo saqué con disimulo, con la pantalla hacia mi cuerpo. Con el pulgar busqué a ciegas la aplicación de grabadora. La abrí. Pulsé grabar. La pequeña luz roja era invisible para todos salvo para mí. Robert, cállate, siseó Clare recuperando la compostura. Una máscara de dolor teatral volvió a su cara. Estás borracho y estás diciendo tonterías. Mamá murió de pena, de la pena que nos causó ella. Volvió a señalarme. El sacerdote intentaba calmar la situación, llevándose a Robert del brazo. La gente murmuraba confusa, pero mi mirada estaba fija en Clare, y por un instante la suya se clavó en la mía. Y en sus ojos no había dolor. Había odio puro y también un destello de miedo. Había oído a su marido. Había visto mi expresión. Ethan seguía mirando a Robert, frunciendo el ceño, procesándolo. Entonces su mirada cambió hacia mí. Vio el teléfono en mi mano. Vio mi pulgar cerca de la pantalla. Vio la concentración en mi cara. Se movió con una velocidad que no sabía que tenía. En 2 zancadas estaba a mi lado. Su mano grande y fuerte se cerró como una garra sobre mi muñeca. ¿Qué estás haciendo?, gruñó con voz baja, pero cargada de amenaza. Suéltame, Ethan. ¿Me estás grabando? ¿En el funeral de mi madre? Su voz subió. Algunas cabezas se giraron. Dame eso. No. Intenté zafarme, pero él era más fuerte. Chloe intervino. Suéltala. Le estás haciendo daño. Ethan la empujó a un lado. Con la otra mano me arrancó el móvil de los dedos. Lo levantó mirando la pantalla. Vio la luz roja de grabación. Su cara se deformó en una máscara de furia. Zorra, escupió. Y entonces, con todo su odio, toda su frustración, lanzó mi teléfono contra el suelo de mármol de la iglesia.
El impacto fue seco, cruel. La funda se hizo añicos. La pantalla explotó en una telaraña de grietas negras. La pequeña luz roja se apagó. El sonido del golpe retumbó bajo la bóveda. Todos quedaron en silencio. Incluso Clare dejó de llorar. Ethan respiraba con fuerza, mirando los restos a sus pies. Luego me miró. Esto se acabó, Ara. De verdad. No quiero volver a verte ni a ti ni a esa niña nunca más. Se dio la vuelta y volvió junto a su padre, pasando un brazo por sus hombros. El espectáculo había terminado. El hijo pródigo había elegido su bando definitivamente. Chloe se agachó y recogió los pedazos del teléfono. Me agarró del brazo. Vámonos de aquí, murmuró. Caminamos por el pasillo central bajo la mirada de 100 ojos. Sentía las lágrimas de rabia y humillación quemándome los párpados, pero no las dejé caer. Al pasar junto a Robert, que estaba apartado, avergonzado, con la cabeza gacha, me detuve un segundo. Lo miré. Él sostuvo mi mirada. En sus ojos vi miedo, sí, pero también otra cosa. Un arrepentimiento profundo y amargo, y conocimiento. Él sabía. Sabía la verdad. No dije nada. Seguí caminando. Afuera, el aire frío de la tarde me golpeó la cara. Mi prueba estaba hecha pedazos en la mano de Chloe. Pero había conseguido algo. Tenía un testigo. Un testigo que, borracho y asustado, había dejado escapar la verdad delante de medio mundo. Y, lo más importante, ahora sabía sin ninguna duda que había sido premeditado. Clare había calentado el café. Había esperado su momento. La guerra, pensé mientras me subía al coche de Chloe, había entrado en una nueva fase, y yo acababa de ganar mi primer trofeo frágil, una confirmación. El despacho de Sylvia Adler olía a café fuerte y a expedientes legales. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que crujían bajo el peso de libros de derecho con los lomos gastados. Sylvia, una mujer de unos 50 años con el pelo plateado recogido en un moño perfecto y gafas de lectura en la nariz, estaba revisando un dossier. Su mirada era rápida, inteligente, como la de un halcón. David, el abogado de mi familia, me la había recomendado. Es una tiburón, de las buenas. Necesitas una tiburón. Tu caso, Ara, es complicado, dijo por fin dejando el dossier sobre su escritorio de roble. Pero no imposible. Vamos por partes. Primero, la custodia de Lily. Dadas las circunstancias, la agresión sufrida en la casa paterna, con el padre como testigo pasivo y su actitud posterior, es muy probable que consigamos la custodia exclusiva para ti. Ningún juez va a entregar a una niña a un entorno donde sufrió un daño físico grave y el otro progenitor no hizo nada para evitarlo. Eso está prácticamente ganado. ¿Prácticamente ganado?, pregunté, con una amenaza de esperanza abriéndose paso dentro de mí. Llevaba una semana durmiendo a trompicones, con la imagen de la cafetera repitiéndose en mis sueños. Comparado con la otra parte, sí, aclaró Sylvia quitándose las gafas. El problema es demostrar la intención de tu cuñada, para que el acto pase de imprudencia temeraria a algo más parecido a agresión agravada. Necesitamos pruebas sólidas. El testimonio de Robert en el funeral es jugoso, pero es la palabra de un hombre borracho y de duelo contra una mujer que en el juzgado se presentará como una madre y una hija devastada. Y tu teléfono con la grabación está en un vertedero. Pero lo dijo. Mucha gente lo oyó. Y él lo negará. Ya lo ha hecho. Sylvia sacó una hoja de una carpeta. Hablé con un contacto. Robert fue a la comisaría unas horas después para decir que sus palabras se sacaron de contexto, que estaba trastornado por el dolor. Sin una grabación, es su palabra contra la tuya. Y, por desgracia, en estos casos, el testimonio de la víctima indirecta, que eres tú, necesita corroboración. Me hundí en la silla. La rabia, mi nueva compañera, hervía en mi pecho. Entonces ya está. Clare se va a salir con la suya. Yo no he dicho eso, respondió Sylvia con una sonrisa fría. Estamos trabajando en varios frentes, pero necesitamos más testigos de carácter, incidentes previos, cualquier cosa que dibuje un patrón. Mientras tanto, ya hemos presentado la separación. Y aquí viene la segunda parte, las finanzas. Que Ethan vaciara las cuentas conjuntas es un caso clarísimo de mala fe. Al juez no le va a gustar nada.
Vamos a pedir manutención para Lily acorde a sus ingresos y pensión compensatoria para ti. Dejaste tu trabajo para cuidar a la niña. Tu capacidad de ingresos está reducida y, con los gastos médicos y psicológicos que vienen, psicológicos, tu hija ha sufrido un trauma severo. No es solo la cicatriz. Con el tiempo va a necesitar ayuda y eso cuesta dinero. Dinero que va a pagar él. Su tono era implacable, reconfortante en su dureza. He solicitado una medida urgente para que se restituyan los fondos y para congelar su capacidad de disponer de los bienes matrimoniales. La vista preliminar es la semana que viene. Él y su abogado tendrán que sentarse allí. Y tú también. La idea de volver a verlo, de sentarme en la misma mesa, me revolvió el estómago. ¿Y si no aparece? Aparecerá. Tiene demasiado que perder. Silvia se recostó en la silla. Ahora, un consejo. ¿Has pensado qué vas a hacer? ¿Trabajo? ¿Vivienda? De momento me quedo en casa de mis padres si necesito encontrar algo. Lo que sea. Bien. Demuestra iniciativa. A los jueces les gusta eso. Volvió a ponerse las gafas. La cita es el jueves a las 11 de la mañana en el juzgado de familia de Center Street. No llegues tarde. Y vístete seria, pero no débil. Fuerte. Salí de su despacho con la cabeza llena de artículos legales y un nudo de ansiedad en el estómago. La batalla legal era otra clase de bestia, lenta y llena de tecnicismos, pero al menos ahora tenía a alguien de mi lado que sabía luchar. El jueves, el juzgado era una colmena de gente con cara larga y carpetas bajo el brazo. Llegué 10 minutos antes con Silvia. Iba impecable con un traje pantalón gris. Yo me había puesto un vestido negro sencillo y el pelo recogido, fuerte, no débil. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, madera oscura y olor a polvo. Ethan ya estaba allí sentado en una mesa. No estaba solo. A su lado, además de un hombre de traje con expresión aburrida, que supuse que era su abogado, estaba Claudia. Claudia, la de contabilidad, mi compañera de desayunos rápidos y quejas sobre el jefe, la que siempre preguntaba por Lily con una sonrisa dulce. Le estaba sujetando la mano a Ethan. El mundo se detuvo un instante. Silvia me tocó suavemente el codo. Tranquila. No les des el gusto. Caminé hasta nuestra mesa frente a ellos. Ethan no me miró. Clavó la vista al frente, con la mandíbula tensa. Claudia, sin embargo, me lanzó una mirada rápida, una mezcla de vergüenza y desafío, antes de bajar los ojos. Llevaba un collar que yo le había señalado una vez en el escaparate de una tienda. Un regalo de Ethan, supuse. El juez, un hombre de mediana edad que parecía completamente harto de todo, entró, y todos nos pusimos de pie. La vista fue un intercambio de frases secas. El abogado de Ethan, un tipo llamado Bermúdez, habló de dificultades matrimoniales, exageración de incidentes desafortunados y de la estabilidad financiera que mi cliente puede proporcionar. Silvia era un látigo. Citó artículos, mencionó violencia doméstica indirecta, abandono de la responsabilidad parental y riesgo probado para la menor. La palabra quemadura resonó varias veces en la pequeña sala. El juez tomó notas, impasible. Luego habló. Concedió la orden temporal sobre los bienes. Ordenó a Ethan ingresar una cantidad provisional en una cuenta para los gastos de la niña. Dijo una pensión temporal de alimentos. Todo era muy técnico, muy frío. Ethan asintió con la mirada perdida en un punto de la pared. Fue cuando salíamos al pasillo gris y ruidoso cuando Ethan se acercó. Claudia se quedó un paso detrás, como una sombra fiel. Ya conseguiste lo que querías, dijo sin rodeos. Quiero justicia, Ethan. Esto no es justicia. Es papeleo. No quiero más peleas. Continuó ignorando mi comentario. Voy a pedir un divorcio de mutuo acuerdo. Sé razonable. Si no, será contencioso y será largo y caro para los dos. No me amenaces, dije manteniendo la voz baja. Ya no te queda nada con lo que amenazarme. Fue entonces cuando Claudia, quizá queriendo ser útil, quizá queriendo marcar territorio, intervino. Abrió su bolso caro de diseñador para buscar un pañuelo y, al hacerlo, algo se le resbaló y cayó al suelo. Varios papeles sujetos con un clip se esparcieron a mis pies. Antes de que pudiera reaccionar, ya los había visto. No eran recibos. Era un informe médico.
Reconocí el membrete del hospital Lenox Hill y el nombre de Lily Hayes, y debajo, un informe psicológico preliminar con un sello que no reconocí. ¿Qué es eso?, pregunté sintiendo que se me helaba la sangre. ¿Por qué tienes el informe de mi hija? Claudia se puso roja como un tomate. Se agachó a recoger los papeles a toda prisa. Es una copia. Ethan me la dio. Para entender la situación. Para entender la situación, repetí, con cada palabra cargada de hielo. Miré a Ethan. Estaba evitando mi mirada. Los informes médicos son confidenciales. Solo los padres y los médicos pueden tenerlos. ¿Cómo has conseguido esto? Tengo mis contactos, murmuró Ethan con tono desafiante. Quiero estar al tanto de todo lo relacionado con mi hija. Esto no es estar al tanto. Esto es espiar. Silvia, que había estado observando la escena, intervino. Obtener copias de historiales médicos sin el consentimiento del otro progenitor custodio, especialmente durante un proceso de separación, es una grave invasión de la privacidad y una posible violación de la Ley de Protección de Datos Médicos. Deja muy mal a su cliente, Bermúdez. El abogado de Ethan puso los ojos en blanco, como si Claudia fuera una molestia inesperada. Señoría, esto es un malentendido, pero yo ya no estaba escuchando. Estaba mirando a Claudia, que escondía los papeles en el bolso como si fueran explosivos. Y entonces algo encajó en mi mente, con claridad y de forma terrible. Claudia trabajaba en el mismo grupo hospitalario que Lenox Hill, en administración. Tenía acceso, o conocía a alguien que lo tenía. No había sido Ethan. Había sido ella. Ella consiguió los informes. Ella era el topo. Vámonos, Arara, dijo Silvia tomándome del brazo con firmeza. Tenemos mucho de qué hablar. Al salir del juzgado, la luz del sol me golpeó la cara. No sentí calor. Sentí un frío penetrante. No solo estaba luchando contra mi marido y su familia. Había una infiltrada. Alguien de mi propio círculo, alguien en quien había confiado, les estaba pasando información privada sobre mi hija. Nos subimos al coche de Silvia. Antes de arrancar, me miró. ¿Quién es esa mujer? Claudia, una compañera de trabajo. ¿O lo era? Respiré hondo. Ella consiguió esos informes. Tiene que haber sido ella. Silvia asintió despacio. Una sonrisa fría, casi cruel, se formó en sus labios. Bien. Esto lo cambia todo. Una fuente dentro del hospital. Una violación de las leyes de privacidad de datos. Esto ya no es solo un caso de separación. Esto es guerra sucia. Y ellos han sido muy buenos jugando sucio. A partir de ahora, nosotras también. Miré por la ventanilla. La ciudad pasaba a toda velocidad. El miedo se estaba transformando en otra cosa. Determinación fría. Ahora tenía un nuevo objetivo. No solo ganar. Tenía que descubrir hasta dónde llegaba la red de Ethan, y tenía que destruirla pieza por pieza. Claudia era solo el principio. El despacho de Silvia ya me resultaba familiar. El olor a café y papel viejo ahora olía a pólvora. Mi padre, Mike, estaba sentado frente a la abogada, con sus manos grandes y llenas de callos por el trabajo en la construcción apoyadas sobre las rodillas. Chloe, a mi lado, golpeaba con inquietud el muslo con los dedos. La energía en la sala era eléctrica, conspirativa. Tenemos varias líneas de ataque, decía Silvia, señalando con el bolígrafo un esquema que había dibujado en una libreta legal. Pero necesitamos pruebas sólidas, testimonios. El rumor de la universidad es un buen punto de partida, pero no deja de ser humo. Necesitamos algo tangible, algo que dibuje a Clare no como una mujer que tuvo un ataque de ira, sino como lo que es, una persona violenta y calculadora. Mi padre tiene algo, dije mirando a Mike. Él asintió. Su seriedad anunciaba tormenta. He estado preguntando con cuidado, a través de viejos contactos, gente que conoce a gente. Robert, el marido, no está bien. Es un desastre. Cobra un buen sueldo en la empresa de su suegro, pero es una marioneta y bebe. Bebe mucho desde el funeral, desde que se le fue la lengua. Hizo una pausa. Y he oído algo más sobre la residencia, Vista Gardens. Chloe se inclinó hacia adelante. La residencia de mayores donde supuestamente Clare es la directora de actividades.
la que pone en su perfil de LinkedIn, comprometida con el bienestar de los mayores. Esa misma, confirmó mi padre. El amigo de un amigo tiene allí a su madre. No es el sitio más caro, pero tampoco es barato. Y dice que el personal, los de abajo, las auxiliares y las limpiadoras, cuchichean. Hablan de que la directora de actividades tiene un carácter terrible, que es cruel con los residentes más dependientes, que los humilla. Hay una auxiliar, una mujer llamada Rosa, a la que Clare le tiene especial manía. La obliga a quedarse hasta tarde sin pagarle, la ridiculiza delante de las familias. El rumor es que Rosa está al límite, pero tiene una hija enferma y necesita el trabajo. No puede marcharse así como así. Silvia tomó notas con una expresión de pura concentración. Una empleada descontenta, con motivos para odiarla. Es una posible testigo, pero necesitamos que hable, y necesitamos más que rumores sobre mal carácter. Necesitamos un incidente, algo concreto. Podríamos intentar acercarnos a ella, sugirió Chloe. Ara no puede. La reconocerían. Pero yo podría. O tú, Mike. Podríamos ir preguntando por una plaza para un familiar mayor, algo así, y tantear el terreno. Me encargo yo, dijo Mike sin dejar espacio para discusión. Sé cómo hablar con la gente que se gana la vida trabajando. Tendré cuidado. Bien, asintió Silvia. Mientras tanto, hay otra línea. Ethan, su empresa. Volvió a mirar a mi padre. El rostro de Mike se abrió en una sonrisa sin alegría. Era la sonrisa de un hombre que por fin ha encontrado la pieza que faltaba. La empresa de Arthur, Northeast Construction Incorporated, lleva años navegando bajo bandera pirata. Evasión fiscal, facturas falsas a empresas pantalla, contratos públicos turbios. Tengo un contacto en Hacienda, un tipo que me debe un favor. Le he ido pasando algunos números, algunas transacciones que nunca cuadraron. Está interesado. Si empiezan a tirar de ese hilo, Ethan, como director financiero, va a pasarlo muy mal. Y su padre también. Esa es una opción nuclear, Mike, advirtió Silvia, aunque sus ojos brillaban. Si la usamos mal, parecerá venganza y perjudicará el caso de Ara. Tiene que surgir de forma natural, como parte de una investigación rutinaria, y tiene que pasar después de que aseguremos la custodia y nos ocupemos de Clare. Primero aseguramos a la niña y desacreditamos a la agresora. Luego, si hace falta, soltamos a los perros de Hacienda. Entendido, dijo Mike. Pero los perros ya han olido el rastro. Me quedé mirando el esquema de Silvia, las líneas que conectaban a Clare, Ethan, la residencia y Hacienda. Era un plan de batalla. Ya no estábamos reaccionando. Estábamos atacando. Hay una cosa más que puedo hacer, dije, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Algo público, algo que no puedan negar. La iglesia de San Francisco, en el Upper East Side, era donde Clare, según Chloe, que la había seguido durante un par de días, asistía a la misa de las 12 los domingos para dejarse ver, había dicho mi prima con desprecio. Va con sus trajes de diseñador y se arrodilla en el primer banco. El domingo siguiente, yo también estaba allí. No dentro. Fuera, con Lily en brazos. Habíamos ido al cirujano plástico unos días antes. Le habían retirado los últimos vendajes. Ahora la cicatriz era visible, una marca rosa, todavía brillante, que iba desde la sien hasta la mandíbula, cruzando el pómulo. Un recordatorio brutal. El médico dijo que con el tiempo se aclararía, se volvería blanquecina, pero que siempre estaría ahí. Teníamos que ponerle crema constantemente, masajearla. Y Lily, pobrecita, se tocaba la cara, confundida por la nueva textura. Ese día Lily llevaba un vestido azul claro precioso y un lazo en el pelo. Sin sombrero, sin nada que ocultara su perfil izquierdo. Me coloqué junto a la salida principal. Cuando la congregación empezó a salir, la vi. Clare, con un traje beige y tacones altos, charlaba con otra mujer de aspecto parecido, riéndose de forma afectada. Sofía, con un vestido a juego, tiraba de su mano aburrida. Respiré hondo y luego, deliberadamente, di unos pasos hacia adelante, poniéndome en su línea de visión. Sostuve a Lily de cara a la multitud. Clare levantó la vista. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se cruzaron con los míos. Y luego bajaron, inevitablemente,
al rostro de Lily, a la cicatriz. Vi cómo su propia cara palidecía bajo el maquillaje. Vi cómo sus labios rojos, pintados, se entreabrían un poco. No era miedo. Era pavor. El pavor de ver su obra expuesta ante todos. La mujer con la que hablaba siguió su mirada. Vio a Lily. Sus ojos se abrieron horrorizados. Dios mío, pobrecita. ¿Qué le ha pasado a esa niña? Clare no respondió. Seguía paralizada, clavada en el sitio, mirando la marca como si fuera un fantasma. Fue entonces cuando Lily, quizá notando la tensión, quizá simplemente aburrida, se giró un poco más hacia la gente. La luz de la mañana iluminó la cicatriz en todo su esplendor. El contraste entre su piel de melocotón y la marca rosa, aún elevada, era brutal. Un susurro recorrió el pequeño grupo que salía de la iglesia. Miradas de lástima, de curiosidad morbosa, se clavaron en la cara de mi hija. Y luego algunas de esas miradas intrigadas se volvieron hacia Clare, que seguía allí, pálida como la muerte, incapaz de mover un músculo. Vamos, Clare, cariño, dijo su amiga tirándole del brazo, incómoda. Clare parpadeó como si saliera de un trance. Me lanzó una mirada. En sus ojos ya no había pavor. Había odio puro. Un odio que prometía venganza. Pero esta vez ese odio estaba mezclado con algo nuevo. Pánico. El pánico de ser expuesta, de ver su secreto, su crimen, exhibido para que todos lo vieran, grabado en la carne de una niña inocente. Sin decir una palabra, giró sobre los talones y se marchó, casi corriendo, arrastrando a una Sofía que protestaba. Yo me quedé allí, sosteniendo a Lily y acariciándole la espalda. No sentí triunfo. Sentí asco y una tristeza profunda. Pero también sentí que era necesario. El mundo tenía que verlo. El mundo tenía que saberlo. 2 días después, mi padre volvió a casa con noticias. Se sentó en la mesa de la cocina, aceptó la copa de vino que le ofreció mi madre y nos miró a Chloe y a mí. Hablé con Rosa, la auxiliar. Y, pregunté, conteniendo la respiración. Es joven. Tiene una niña de 4 años con fibrosis quística. Los tratamientos son caros. Clare la tiene totalmente controlada, la explota, la obliga a hacer horas extras sin pagárselas, le grita, la humilla delante de los residentes. Pero eso no es lo peor. Mike dio un sorbo al vino. Hace unos meses hubo un incidente con una anciana, la señora Elbra, muy dependiente, con demencia avanzada. La señora Elvara, en un momento de confusión, se orinó encima en la silla durante una de las actividades dirigidas por Clare. En vez de llamar a una auxiliar, Clare, delante de otros 5 residentes, le gritó, la llamó cerda asquerosa, y la limpió de forma brusca, violenta, dejándole moratones en los brazos. Rosa entró y lo vio. Clare la amenazó. Si dices una sola palabra, no solo estás despedida. Me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. Y despídete del seguro médico para tu hija. Dios mío, murmuró mi madre. Rosa lo grabó, continuó mi padre, con una chispa de satisfacción en los ojos. No todo, pero una parte. Los gritos, los insultos. Y después, cuando Clare se fue, Rosa, temblando, le hizo fotos a los moratones de la señora Alvara con el móvil. La anciana murió unas semanas después por causas naturales. Tiene una grabación, dije casi sin voz. Y fotos, las tiene. Las guarda como un tesoro de odio. Por miedo, pero también por rabia. Mike nos miró. Le ofrecí un trato. Silvia puede conseguirle un abogado laboral bestial para montar una demanda por acoso y despido improcedente que le saque una buena indemnización. Nosotros cubriremos los costes. También le dije que podemos adelantarle dinero si lo necesita para los tratamientos de su hija. Sin condiciones. No es un soborno, es ayuda. A cambio, testifica contra Clare y nos entrega la grabación y las fotos. ¿Aceptó?, preguntó Chloe. No, todavía tiene miedo. Mucho miedo. Pero le vi el odio en los ojos. El odio es más fuerte que el miedo. Creo que lo hará. Solo necesita un poco más de presión. De la buena. ¿Qué presión?, pregunté. Su hija necesita un tratamiento experimental nuevo que no cubre el seguro. Cuesta $20.000. Le dije que si coopera, el dinero estará en su cuenta en 24 horas.
Mike dejó la copa sobre la mesa. Es una fortuna, lo sé, pero es lo que queda de la venta del negocio. Tu madre y yo estamos de acuerdo. Para esto es, para hacer que esa bruja pague. Las lágrimas me nublaron la vista. No dije nada. Solo tomé la mano de mi padre. Esa mano grande, áspera. Él me la apretó con fuerza. Ya no estamos a la defensiva, cariño, dijo en voz baja. Ahora vamos a rematarla. El aire de la sala penal número 5 olía a madera encerada y ansiedad. Yo me aferraba a la mano de mi padre, Mike, mientras la fiscal, una mujer delgada de facciones afiladas llamada Vega, pronunciaba su alegato final. Al otro lado, Clare, con un traje demasiado severo para ella, fingía una compostura que se le resquebrajaba alrededor de los ojos. Su abogado, un hombre con gafas de montura fina, hablaba de un trágico accidente doméstico, un momento de pánico, una familia destruida por malentendidos. Lily no estaba allí. Estaba en casa con mi madre, Ellen. No podía exponerla a esto, pero su ausencia pesaba más que cualquier presencia. La cicatriz en mi propia mejilla, ahora una línea rosa y sensible, parecía arder bajo el maquillaje. Era mi marca paralela a la suya, un recordatorio que había elegido no ocultar. El juez, un hombre de rostro cansado, escuchaba tomando notas breves. Llevábamos meses en esto. Testimonios míos. De los suegros, Arthur estoico defendiendo a su hija, Meredith invocada desde la tumba como una mártir, de Ethan, mi exmarido. Las palabras seguían sonando extrañas. Había declarado una semana antes. Sostuvo la versión del accidente, pero de forma vacilante, evasiva. No miró a Clare. No me miró a mí. Miró al vacío y habló de tensiones familiares y malentendidos. Su traición ya no dolía. Solo producía asco. Señoría, concluyó el abogado de Clare con voz untuosa, mi clienta es una madre ejemplar, una profesional respetada en su residencia de mayores y una mujer destrozada por lo ocurrido. Criminalizar un triste error cometido en el calor de una discusión familiar sería destruir otra vida más. Solicito la absolución. La fiscal Vega se levantó. Señoría, no hubo error. Hubo intención. La temperatura del líquido, la proximidad, el acto de verterlo, no de dejarlo caer, todo apunta a una acción deliberada. La menor Lily Ayes quedará marcada de por vida. Esto no es un accidente. Esto es violencia. Y solicito que la acusada sea declarada culpable de agresión grave. El juez asintió pensativo. El caso era complejo. No había testigos directos aparte de mí, y para la defensa mi testimonio era el de una exesposa resentida. Era su palabra contra la mía. La investigación de mi padre sobre Clare en la residencia había proyectado sombras, pero no había producido nada concluyente. Los problemas fiscales de Ethan eran un arma para la separación, no para esto. Sentí que la esperanza, una burbuja frágil, empezaba a desinflarse. Clare lo notó. Una sonrisa casi imperceptible. Un destello de triunfo cruzó sus ojos cuando se encontraron con los míos. Fue entonces cuando la puerta del fondo de la sala se abrió en silencio. Rosa, la antigua auxiliar de la residencia, entró. Iba vestida de negro y parecía todavía más tímida que de costumbre. Clare la vio y frunció el ceño, confundida. Rosa no había sido citada. Su abogado se encogió de hombros, sin entender nada. La fiscal Vega, sin embargo, se irguió. Señoría, con su permiso, deseo presentar una nueva prueba documental. Ha salido a la luz nueva información. El juez asintió con un suspiro cansado. Rápido, por favor. Rosa, sin mirar a Clare, se acercó a la mesa de la fiscal y le entregó una pequeña memoria USB. La fiscal la introdujo en un portátil conectado a un monitor. La gran pantalla de la sala se encendió. ¿Qué circo es este?, protestó el abogado defensor. Silencio, ordenó el juez. En la pantalla apareció un vídeo casero tembloroso, grabado con un teléfono. Era el salón del apartamento de mis suegros. Se veía a Clare, con una copa de vino en la mano, hablando con una amiga cuya cara quedaba fuera de cámara. Una cámara oculta la grababa de lado. Era Rosa quien la estaba grabando. Semanas después del incidente, siguiendo las instrucciones que Chloe y yo le habíamos dado, con la promesa de ayudarla a ella y a su familia a empezar de cero lejos de allí.
Y la niñata se atrevió a denunciar, decía Clare en el vídeo con una sonrisa borracha y despreciativa, por una pequeña salpicadura de café. ¡Qué exageración! La niña es igual que su madre, una plaga. Tenía que aprender. En mi casa nadie toca lo que pertenece a Sofía. Nadie. Y mucho menos esa mocosa malcriada. La próxima vez que se acerque a lo que no es suyo, la escaldaré de verdad. Una lección que no olvidará. La sangre se me fue de la cara. La sala estalló en un murmullo bajo. Clare se puso en pie de un salto, blanca como la pared. Es mentira. Ese vídeo está manipulado. Me tendieron una trampa, gritó señalando a Rosa, que bajó la cabeza. Protesto, señoría, bramó su abogado. Denegado, dijo el juez con voz de trueno. Tenía los ojos clavados en la pantalla, donde Clare se reía, cruel y desinhibida. La próxima vez. No estaba hablando de un accidente. Estaba hablando de una lección, de una advertencia, de intención. El vídeo terminó. El silencio fue absoluto. La fiscal Vega lo rompió. Este vídeo, obtenido legalmente por un tercero en un espacio privado pero común, muestra la verdadera actitud de la acusada. No hay arrepentimiento. Hay intención y amenaza de reincidencia. La defensa del accidente es insostenible. El juez miró a Clare. Estaba temblando. La máscara se había hecho añicos, dejando al descubierto el odio crudo y el pánico que había debajo. Señora Hayes, dijo el juez usando su apellido de casada. ¿Tiene algo que añadir? Clare abrió la boca, pero solo le salió un jadeo. Miró alrededor, buscando a su padre. Arthur miraba al frente, petrificado. La buscó a Ethan. Mi exmarido no estaba en la sala. Se había ido después de declarar. Había elegido su bando, su reputación por encima de su hermana en el momento decisivo. El veredicto no se dictó entonces. El juez, tras un breve receso, aplazó la sesión, pero el golpe fue inmediato. La fiscal solicitó, y el juez concedió, la suspensión preventiva del derecho de visitas de Clare con Sofía, pendiente de una evaluación por parte de servicios sociales. Y, lo más importante, admitió el vídeo como prueba. El caso ya no era su palabra contra la mía. Era su propia arrogancia grabada contra ella. Salí de la sala con mi padre y David, el abogado. Sentía las piernas como de gelatina, pero una calma extraña me iba envolviendo. No era alegría, era algo más hondo, justicia. En el pasillo, Ethan nos estaba esperando. Parecía haber envejecido 10 años. Dijo algo, con la voz apagada. Mi padre se puso entre nosotros, pero yo le puse una mano en el brazo. ¿Qué pasa? Mi abogado me enseñó los papeles que presentó tu abogada. Lo de Hacienda. Tragó saliva con dificultad. Si no retiro mi petición de custodia compartida, y si no apoyo tu versión de los hechos de ahora en adelante, lo harán público. Arruinarán la empresa de mi padre. Lo miré. No quedaba rastro del hombre arrogante que me había gritado en el hospital. Solo había un hombre asustado, derrotado por sus propias decisiones miserables. Y, pregunté con frialdad. Firmaré, dijo, arrastrando las palabras. Renunciaré a la custodia, a todo. Tú tendrás la custodia completa y yo declararé que quizá Clare no estaba del todo bien, que hubo negligencia. Negligencia, no intención, todavía protegiéndola a medias. Pero bastaba. Era una rendición. Iba a firmar los papeles. Lily sería solo mía. Mándaselos a David, dije dándole la espalda. Ara, por lo que fuimos. Empezó. No me giré. No fuimos nada, Ethan. Absolutamente nada. Salimos del juzgado. La luz del día me dio en la cara. Respiré hondo. Mi padre me apretó el hombro. Este es el principio del fin, cariño. Caminamos hacia el aparcamiento. Yo iba unos pasos por delante, perdida en un torbellino de emociones, alivio, vacío y una tristeza inmensa. No vi el coche hasta que fue demasiado tarde. El rugido de un motor, un destello de metal, el grito de mi padre, un golpe brutal y seco en el costado. El mundo dio vueltas. El cielo intercambió su sitio con el asfalto. Un dolor blanco y punzante me explotó en la cadera y en la pierna. Oí gritos, chirridos de ruedas, el sonido de cristales rompiéndose.
Desde el suelo vi el coche, un BMW negro, y a través del parabrisas, el rostro retorcido, los ojos enrojecidos de Clare. Me miró un instante con una expresión de odio puro y luego pisó el acelerador a fondo. El coche derrapó y salió disparado calle abajo, zigzagueando entre el tráfico hasta perderse. Cariño, era la voz ronca de mi padre. Intenté moverme. Un dolor abrasador en la pierna izquierda me lo impidió. La gente se arremolinaba a mi alrededor. Las sirenas, primero lejanas, se fueron acercando antes de que la oscuridad me tragara. Mi último pensamiento no fue para mí. Fue para Lily. Y para que Clare, por fin, había cometido su error definitivo, a plena luz del día y delante de decenas de testigos. La recuperación fue un túnel de dolor, escayola y rabia fría. El fémur fracturado me tuvo 2 meses en cama y otros 4 con muletas. Pero cada punzada, cada agotadora sesión de fisioterapia, era un recordatorio de que yo seguía viva y ella estaba atrapada. El atropello y fuga fue el último clavo en el ataúd de Clare. La detuvieron 3 horas después, escondida en un motel de carretera, borracha y llorando. Esta vez no hubo fianza. Intento de asesinato, fuga del lugar de los hechos, peligro público. Los medios se dieron un festín. La cuñada perfecta que quemó a su sobrina y luego intentó matar a su excuñada. Su foto, con el pelo revuelto y los ojos desquiciados, apareció en todos los periódicos. La residencia donde trabajaba la despidió de inmediato. Arthur, mi exsuegro, intentó contratar abogados carísimos, pero las pruebas eran aplastantes. El vídeo, el atropello, los testigos, la familia ejemplar hecha añicos en público. Mientras yo aprendía a caminar otra vez, llegaron los papeles de la custodia total de Lily, firmados por un Ethan derrotado. Renunció a todo a cambio de que mi padre no hiciera públicos los turbios asuntos fiscales de su empresa. Su negocio se salvó por un hilo, pero su reputación en nuestro círculo quedó destrozada. Se fue a vivir, supe más tarde, a una casa en las afueras con Claudia, mi excompañera de trabajo. La traición ya no importaba. Eran fantasmas de un mundo que había dejado de existir. Lily era mi motor. Su cicatriz, gracias a los tratamientos y a su juventud, se iba suavizando, convirtiéndose en una línea pálida. Aprendió a no esconderla. A veces, mirándose en el espejo, la recorría con su dedito, pensativa. Yo le decía con palabras simples que era una marca de lo fuerte que era, de todo lo que había superado. Como las princesas guerreras, le decía, y ella asentía muy seria. 1 año después del juicio, el aire de Nueva York seguía sabiendo a ceniza y a miradas furtivas. A pesar de la victoria legal, la ciudad era un cementerio de malos recuerdos. Una tarde, mirando el océano en la pantalla del ordenador, dije, «Papá, mamá, tenemos que irnos». Mis padres, que me habían sostenido en cada paso, no dudaron. Mike vendió las acciones que le quedaban del negocio. Él encerró su pequeña tienda de bordados. Cerramos el capítulo. Un pueblo tranquilo del norte de California nos recibió con un sol indulgente y una brisa salada que limpiaba el alma. Alquilamos una casa blanca con contraventanas azules cerca del puerto. La vida se ralentizó. El tiempo se medía en paseos por el muelle, en helado de almendra, en los primeros días de colegio de Lily, donde era solo otra niña morena y sonriente. La cicatriz, bajo el sol de la isla, parecía fundirse un poco más con su piel cada día. Encontré trabajo en la oficina de una empresa naviera, lejos del mundo de abogados y juzgados. Era un trabajo sencillo, no pagaba mucho, pero me permitía recoger a Lily del colegio todos los días. Por las tardes, a veces ayudaba a mi madre en un pequeño taller de costura que había montado para los turistas. Cosía cortinas, arreglaba vestidos. Puntada a puntada, iba remendando mi vida. Una tarde de finales de verano, con el cielo teñido de naranja, Lily y mis padres se habían quedado en casa preparando un pastel. Me apetecía caminar. Bajé al puerto, donde los barcos pesqueros se mecían y los turistas empezaban a buscar mesa para cenar. Me senté en la terraza de un pequeño bar y pedí una copa de vino blanco. Miraba las luces reflejadas en el agua, sintiendo por primera vez en años una paz que no era solo ausencia de guerra, sino algo positivo, cálido. La voz detrás de mí fue un sobresalto. Era profunda, cansada. Me giré. Era Robert, el marido de Clare. Parecía un fantasma de la persona que recordaba.
Había envejecido 10 años. La ropa le quedaba algo grande, y en sus ojos ya no había aquella indiferencia cómplice, sino una tristeza honda. Robert, dije, sin saber qué más añadir. No sentí miedo ni rabia, solo una curiosidad distante. ¿Puedo?, preguntó señalando la silla vacía. Asentí con sequedad. Se sentó pesadamente. No pidió nada. Durante un momento solo miró el mar. Tienes buen aspecto, murmuró, no como una pregunta, sino como una afirmación. Lily también. La vi el otro día con tus padres. Está radiante. Sí, respondí, a la defensiva. ¿Qué quería? Me mudé aquí, dijo, como si me hubiera leído la mente. Hace unos meses. Después de todo, perdí mi trabajo en Nueva York. Allí todo el mundo lo sabía. Aquí nadie sabe nada. Hizo una pausa. Sofía está con mis padres en Chicago. Ella no quiere saber nada ni de su madre ni de mí. No supe qué decir. No sentía pena por él. Había sido cómplice con su silencio. No espero que me perdones, continuó mirando sus manos. Ni siquiera he venido a pedirlo. He venido porque necesito contárselo a alguien. Y tú eres la única que puede entenderlo. Levanté la vista, expectante. Lo del café no fue la primera vez. Susurró tan bajo que el viento casi se llevó las palabras. Con Sofía, cuando era pequeña y tenía rabietas, Claire a veces la agarraba demasiado fuerte. Le dejaba marcas en los brazos. Decía que se había caído. Yo lo veía, pero miraba hacia otro lado, como con todo. La voz se le quebró. Y con tu hija, aquella mañana antes de que llegarais, Claire puso la cafetera al fuego y dijo, mientras la veía hervir, dijo, hoy voy a enseñarle a esa mocosa a no meter las manos donde no debe. Pensé que era una broma de mal gusto, una de sus exageraciones. Pero no lo era, ¿verdad? El aire se me congeló en los pulmones. Lo sabía, claro que lo sabía, pero oírlo confirmado por alguien que estaba allí, por el hombre que compartía su cama, era distinto. Era más real, más monstruoso. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté con voz neutra. Porque ella no está aquí para matarme con una mirada, dijo con un toque de humor amargo. Y porque Sofía merece saber algún día que su padre, al menos una vez, tuvo el valor de decir la verdad, aunque fuera demasiado tarde. Puede que no te sirva de nada, pero para mí es como sacarme una piedra del zapato después de años caminando con ella. Nos quedamos en silencio. El camarero dejó otra copa de vino en mi mesa sin preguntar. Robert siguió hablando, con la mirada perdida en el horizonte. Me contó más cosas, amenazas veladas a vecinos, crueldad con los animales, una obsesión enfermiza por el control y por humillar a quienes consideraba inferiores. El retrato de una mujer consumida por la envidia y la maldad mucho antes de que yo apareciera en escena. No era una explicación, era una confesión. Cuando se levantó para irse, parecía aún más cansado. No volveré a molestarte, dijo. Pero gracias por escucharme. Se alejó por el muelle, encorvado, hasta fundirse con las sombras de la tarde. Me quedé allí, mirando las luces de los barcos. No sentí alivio ni victoria. Sentí otra clase de peso. El peso de saber que el monstruo era real y que había vivido entre nosotros, alimentado por el silencio de todos. Pero también sentí algo más. La cicatriz de mi hija, bajo la luz de la luna creciente, ya no era solo una marca de dolor. Era la prueba de que habíamos sobrevivido, de que habíamos escapado, y de que allí, en esa costa bañada por el mar, por fin podíamos empezar a sanar. Alcé la copa en un brindis silencioso. No por el pasado, sino por el futuro. Un futuro que, por primera vez, sentía verdaderamente nuestro.